de los obstáculos de los profesionales de la salud y de los agentes de la salud en general a la hora de recibir, digamos, en la consulta una persona LGTBI no binaria, etcétera. Nos gusta poner más porque estamos abiertos y abiertas y abiertes a receptar otras experiencias. En este sentido, yo básicamente puedo contar, digamos, de mi trabajo en el área de salud de la CHA, que es una organización de la sociedad civil, de la que soy activista y militante desde el año 2003. Inmediatamente que ingresé a militar en esa organización, y en función, digamos, de las demandas que recibíamos de las personas, nos dimos cuenta que teníamos la obligación de empezar a dar algún otro tipo de respuesta, digamos, a esa expulsión que en general era el denominador común, digamos, de los sistemas de salud. Y en este sentido fuimos abordando en el área de salud las cuestiones según nos iban llegando, o sea que nos empezamos digamos, a profundizar las temáticas en función de las necesidades, digo, y en ese momento cuando empezamos con el área de salud, yo por ejemplo tenía a mi cargo un grupo de padres y madres que en ese momento, digamos, todavía ni siquiera las personas tenían a la mano tantas posibilidades de hacer realidad el deseo de un hijo o hija, sino que en este caso los papás y las mamás que venían a consultarnos eran personas que tenían hijes producto de sus experiencias, digamos, heteronormadas anteriores, y que, bueno, en ese momento, por distintas circunstancias, habían decidido escuchar, digamos, su deseo y su necesidad, y bueno, y empezaban a plantearse otras cuestiones en la vida, y el tema en ese momento era cómo integrar, digamos, a las nuevas familias o a las parejas, en cómo integrarla, digamos, a esos hijos bueno, que veían a sus papás y a sus mamás en otro lugar, cómo, digamos, salir del closet con los hijos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, ya ese tipo por suerte, ese tipo de consultas no las recibimos, pero aún así nos damos cuenta que eh, nos queda mucho por hacer, que desde el área de salud pudimos contribuir a estructurar una metodología de intervención innovadora en estas cuestiones de las psicoterapias relacionadas con la atención de personas LGTBIQ, y que básicamente nuestro trabajo, ¿no? estaba y desde el comienzo y sigue sigue teniendo el mismo objetivo, que es el de proteger tanto la salud como integral de las personas y el trato digno en las consultas. Porque, digamos, las personas notamos que son expulsadas de los servicios de salud, no solo porque, digamos, en general la expulsión viene con un destrato, ¿no? A partir de un destrato. Y bueno,
y como saben, digo, después de muchos años de lucha de todas las organizaciones, no solo de la CHA, desde 2010 con la sanción de la ley de matrimonio igualitario, se abrió un nuevo camino, digamos, donde lo legítimo se volvió legal, y empezó a configurar otras subjetividades en el imaginario social de las personas, pero no así muchas veces en los imaginarios, digamos, de los profesionales que seguimos manejándonos, digamos, con ideas que tienen que ver con representaciones tradicionales de la sexualidad, del género, etcétera, etcétera. Eh, Sin duda, queda mucho por hacer porque si bien hemos logrado mucho a través de todos estos años de lucha, sabemos que queda mucho por hacer, sabemos que todavía hay compañeros que en sus trabajos, por ejemplo, no pueden decir que viven en pareja con una mujer o con un varón, o que están por tener un hijo, o que están por, digamos, casarse. Sabemos que todavía hay gente que nos llama a la organización y no sabe que existe la ley de identidad de género. Por lo tanto, hay mucho por hacer y hay mucho por reflexionar, pero como un poco el otro día quedó claro, ¿no? Estamos hablando de leyes nacionales, y si somos profesionales que, digamos, por nuestras prácticas pudiéramos estar atravesadas por estas experiencias, creo que tenemos la doble obligación de reflexionar, porque todo lo que no reflexionemos va en detrimento de la salud física y mental de las personas LGTBI más. En este sentido, digo, el área de salud de la CHA a veces aparece en el imaginario social como un equipo de especialistas, y la verdad es que cuando nos conformamos como equipo de salud, no había ningún lugar en los que reflexionar estas cuestiones, ningún ámbito académico en los que pudiéramos discutir. Así que digo, no podemos hablar de que hemos tenido una formación específica, pero sí puedo hablar de una virtud que hemos tenido, y es que hemos podido prestar una escucha lo más desprejuiciada que nos fue posible a cada uno de los integrantes del equipo de salud de la CHA. Digo, no, nunca aspiramos tampoco a deconstruir nuestros prejuicios al 100% porque sabemos que eso también sería una fantasía, pero darnos esa posibilidad de reflexionar más allá de nuestra adaptación a los que nos fue dado al nacer, me parece que contribuyó mucho a empezar a construir una escucha despatologizada, digamos, en este sentido, una escucha que pudo poner en tensión saberes instituidos, que pudo discutir con determinadas teorías que nos ponían en el lugar de ser les patologizadores, cuando, digamos, la realidad de los acompañamientos, la realidad de la clínica nos mostraba otra cosa. Digo, nunca vimos
trastornos psiquiátricos ni problemas psicológicos derivados de la orientación sexual o la identidad o expresión de género. Sí vemos, en cambio, un abanico de respuestas sintomatológicas, digamos, que las personas desarrollan ante las respuestas violentas sociales que de alguna manera le devolvemos a cualquiera que se exprese más allá del binario dicotómico o de la heteronorma. En este sentido, en el área de salud de la CHA recibimos gente con un abanico de sintomatología que van de lo más graves, que son intentos de suicidio, ideas de muerte, depresiones profundas, trastornos de alimentación, ansiedades de todo tipo, fobias, sobre todo en la fobia social, consumos problemáticos, bueno, y podría seguir enunciando, pero digamos que tienen que ver en general, digamos, están asociados a una respuesta defensiva a esta violencia estructural, que digo, ahora ya le pongo el nombre de estructural, que reciben como respuesta. Nosotros en el área de salud, sin duda nuestro programa más ambicioso, nuestro proyecto más ambicioso es el programa de acompañamiento integral para personas trans, que tenemos desde hace 15 años y que comenzamos antes de que se sancionara la ley de identidad de género, donde acordábamos con las personas que acompañábamos patologizar mediante la codificación que nos pedían del DSM-4, el CIE-10, de codificar estados de trastornos para que el juez de esta manera le permitiera a la persona acceder a su identidad registral, a tratamientos hormonales supervisados o a cirugías. Esto fue así hasta la ley de identidad de género, pero bueno, en todos estos años de acompañamiento debemos tener un universo de 250 personas que hemos podido acompañar. En este universo particular de acompañamiento, la mayoría de las personas empezó a expresar sus cuestiones identitarias muy temprano en la infancia, y la respuesta que han recibido a esa expresión, en todos los casos, indefectiblemente, ha sido la represión mediante la violencia de todas las maneras que ustedes puedan imaginársela, desde la violencia extrema hasta la violencia más sutil y simbólica. Y esto no solo está reservado a la población travesti trans, sino que también fue un modo de tratamiento de muchas personas que tomaron conciencia de su orientación sexual también temprano en la infancia y lo han expresado, y de la misma manera han recibido como respuesta la violencia y la represión. Y en este sentido nos damos cuenta que la primera que expulsa es la familia. Y una vez que la familia expulsa, las demás instituciones sociales no tienen más que copiar la acción. Entonces
digamos, la persona, sobre todo las personas travestis trans, se ven privadas de la posibilidad de tener un entorno familiar, se ven privadas de la posibilidad de formar parte y tener una educación, formar parte del sistema educativo, no pueden tomar, digo, no pueden acceder a la salud, no pueden acceder a un trabajo formal y por supuesto tampoco pueden acceder a una vivienda. Digo, solo para mencionar las variables más complicadas, digamos, a las que como respuesta social hacemos enfrentar a las personas travestis trans, pero las personas gays, lesbianas, bisexuales, tampoco se ven, digamos, favorecidas en muchos casos en el trato y en la respuesta que reciben tanto de su entorno familiar como del entorno comunitario e institucional. Este, en este sentido sabemos que hay como una idea muy arraigada de pensar, digamos, todo lo que se corra de la heteronorma como algo desviado y que debemos curar, volver al camino, etcétera, etcétera, pero creo que ya en el siglo XXI, siendo el país vanguardia en la redacción de los mejores textos de leyes hasta ahora, tanto de matrimonio igualitario, de identidad de género, como de reproducción asistida, me parece que ya es el momento de que nos empecemos a inquietar, digamos, por algunas cosas que suceden socialmente, aunque estén más allá de nuestras experiencias, como que, digamos, el promedio de vida de una persona trans sea de 35 o 40 años, digamos que una persona gay todavía tenga en muchos lugares, o una persona lesbiana tenga en muchos lugares que pensar si lo va a decir, si no lo va a decir. Esto es un tema, por ejemplo, que se les presenta mucho a los docentes, varones, por ejemplo, que tienen que, digamos, trabajar tapados, tapando, digamos, sus vidas, tapando sus parejas, tapando sus existencias. Entonces, por ahí está bueno empezar a pensar, ¿no? Qué derecho nos asiste a cada uno de nosotros para decir, bueno, quién es apto para la vida, para el amor, quién no lo es, qué cuerpos son aptos y cuáles no lo son. Este, Me parece que ya es hora de que nos empecemos a plantear en la necesidad de tener una mirada sí más democrática e inclusiva. Me parece que es hora de que nos pongamos, de que nos planteemos de que esas leyes también nos incumben como profesionales, que nos debemos en nuestra responsabilidad ciudadana y profesional, en esa lectura consciente. Y es verdad que hay que capacitarse, y hay que reflexionar, y los grupos de discusión siempre son muy enriquecedores, pero creo que lo más enriquecedor, y cuando uno necesita comenzar a plantearse cuestiones digo, de este estilo en relación a la práctica, me parece que uno tiene que preguntarse primero que nada a sí mismo, ¿no? ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros cuando somos atravesados por una experiencia que excede, digamos, nuestro entendimiento más
cercano, ¿no? Me parece que eso en mi experiencia y en la experiencia del equipo del área de salud fue más enriquecedor que después que los textos de los que pudimos abrevar y que seguimos, por supuesto, pero me parece que el primer paso que uno debe dar tiene que ver con uno mismo. Y la pregunta por ahí es que, bueno, que la mayoría nos hayamos adaptado a lo que nos fue dado no significa, repito, que seamos mejores ni más aptos. Por ahí tenemos que empezar a pensar, digo, si les rares no somos les adaptades, ¿no? Porque, digo, por ahí si hubiésemos tenido muchos de nosotros la libertad de poder pensar nuestras vidas, nuestro deseo y nuestra identidad con más libertad y en un ámbito más democrático, tal vez no seríamos todos los que somos les adaptades, ¿no? Entonces creo que en este sentido por ahí lo que tenemos que mirar con rareza es que seamos más los que nos quedamos ahí con la boca cerrada. Bueno, y le dejo un ratito a Matías y después sigo. Dale, gracias, Vale. Qué lindo escucharte. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan por ahí? En todos esos lugares donde están. Hola Somos todos Matías, un cuadraditos ahora. gusto. Buenas, Moni, ¿cómo andás? Bien. Eh, bueno, primero, gracias por la invitación a Vale, a Joaco, a todos. Gracias, Moni, por toda la organización. Me parece que algo importante también para pensar es desde dónde estamos, como estaba diciendo Vale, como partir desde una, y también pensar que nadie está solo, ¿no? Porque en general no solemos pensar como cada uno en su lugar, como la escena timida que te viene una consulta que es terrible. Bueno, en realidad me parece interesante pensarnos en conjunto y que desde donde construimos también es muy interesante. En esa lógica, nada, muy lindo cruzarte, Joaco, y que nos estemos cruzando en esa línea, porque también tiene que ver desde dónde construimos y qué se puede generar. Entonces me parece que en general no nos damos cuenta o no le damos la importancia necesaria a construir con otros, a tener la posibilidad de intercambiar. Lo virtual ahora tiene eso, que me parece que está bueno dentro de todo, de poder engancharnos, encontrarnos, darnos ese lugar, más allá de que nos duele la espalda y estar todos así encorvados con las compus o los celus. Eh, Así que me parece que eso es interesante, no subestimar desde dónde estamos partiendo, lo que cuenta Vale con toda la experiencia que tiene la CHA. También me parece que es clave pensarnos con otros, en conjunto, construyendo. Me parece que partamos desde ahí para poder empezar a hacernos preguntas. Después, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Salud, trabajo desde el 2015 ahí. Me parece también importante cómo podemos pensar los vínculos y el rol del Estado en general y el rol de los sistemas de salud en particular. Y en esa línea también poder pensar el sistema de salud, que ya apareció como desde ahí pensado la salud, y cómo se piensa la salud de las personas, que obviamente la salud no es únicamente tener efectores de salud clásicos y tradicionales o grandes hospitales, pero sí me parece importante que pensemos cómo estuvo presente el sistema de salud, ¿no? En esto que decía Vale y la propuesta de pensar la despatologización, es porque ha habido un proceso y ha habido una historia que ha patologizado. Entonces no es que quienes venimos de salud o quienes venimos de salud mental, de repente estamos descubriendo que hay un mundo, sino que desde la formación que tenemos, muchas veces se ha contribuido a generar situaciones de discriminación y vulneración de derechos. Y que muchas veces también eso para las personas es mucha resistencia a acercarse a los espacios de salud y en particular a los espacios de salud mental. Tenemos esa historia que generalmente no hemos construido cada uno de nosotros, no hemos aportado a esa historia de patologización, pero que en el imaginario social muchas veces se piensa que quienes están un poco más lejos de los ámbitos tradicionales de salud mental, como que, bueno, ir a psicólogos porque tienes un problema, en el ámbito de personas lesbianas, gays, trans, no binarias, es como que, bueno, vas a terapia porque sos gay, porque sos lesbiana, ¿no? Como que eso sería el motivo para acercarse a los espacios de salud. Me parece que también está bueno pensar que desde la psicología tenemos muchos ámbitos de trabajo, uno es el clínico tradicional, individual, pero que también tenemos un montón de otros aportes que podemos dar desde espacios grupales, como decía Valeria,
desde pensarnos en roles más de promoción de la salud o de prevención, y lo más importante también me parece es pensarnos en un equipo con otros que pueden tener la misma profesión, pero también yo soy como muy fanático de lo público y me parece que en ese sentido, en los espacios de salud, también podemos contribuir a trabajar con médicos, trabajadores sociales, agentes de salud administrativo, gestión de pacientes. Entonces me parece que siempre podemos construir un equipo. Y que también hay una dimensión ahí a pensarnos como facilitadores y generando nexo y pensarnos en red. Eso como partir desde ahí. Específicamente, yo venía trabajando en la actual Dirección Nacional de Salud Sexual, y que es un espacio que se crea en el 2003 a partir de la sanción de la Ley de Salud Sexual en 2002. Y en ese sentido también remarcar que si bien estamos hablando del enfoque de derechos, y que creo que es fundamental para empezar a pensar algunas cuestiones, que también el enfoque de derechos parte porque hay un montón de movimientos sociales que están luchando porque se reconozcan los derechos. Y a partir de la lucha y el reconocimiento de derechos es que tenemos leyes. Entonces, hay una construcción de la normativa que parte del ejercicio de la ciudadanía. Entonces, también todas las leyes que tenemos es fruto del activismo y de los activismos que han militado y han trabajado y han realizado incidencia política para que se generen y se reconozcan desde el enfoque estatal, digamos, los derechos y que existan plenamente. Entonces, también es importante considerar que son leyes que en qué año se sancionan, que tampoco tienen tanto tiempo, que obviamente falta un montón de difusión, pero son relativamente recientes. Cuando Vale hablaba de matrimonio igualitario en 2010, yo me acuerdo que estaba haciendo en 2010 cuando se sancionó la ley, y supongo que muchos de ustedes también. Entonces, obviamente, eso tiene una incidencia en hasta que se logra un enfoque, hasta que podamos empezar a pensar las instituciones, que pensamos la bibliografía con la que nos formamos y con la que trabajamos. Entonces, está bueno situar desde dónde empiezan a reconocerse estos derechos y cómo podemos contribuir para no generar nuevamente estos efectos. Porque lo que muchas veces se plantea es que hay un montón de personas que no se quieren acercar a los espacios de salud porque no los reconocen como espacios en donde puedan encontrar algún tipo de respuesta. Entonces, ahí también es interesante pensar que creo que tenemos todos un montón de entusiasmo, un montón de ganas de laburar y de pensar en conjunto, y que también, como decía Valeria, tenemos una urgencia, porque tenemos una expectativa de vida que todavía sigue siendo bajísima para la población travesti trans, inclusive para personas no binarias, y a la vez tenemos un montón de otras personas. Cuando estabas hablando, Vale, dije, a ver qué vas a decir de todo, pero inclusive la donación de sangre sigue siendo un problema en muchos lugares del país. Entonces, obviamente en esta sigla LGBTI+, NB, toda la que podamos identificar y reconocer, hay un montón de desigualdades que todavía están presentes. Que por supuesto que hay una urgencia enorme en la población travesti trans, pero que también la población de lesbianas, la población de personas gays, tienen y siguen sintiendo y siguen recibiendo diferentes situaciones de violencia. Y me parece que es importante pensar que desde la salud mental podemos contribuir desde múltiples roles. Uno muy importante es la atención clínica o la atención individual, pero que también podemos trabajar con el equipo de salud, y que también me parece interesante que nos pensemos en que si bien el discurso de derechos humanos, a mí me encanta, cuando lo fui descubriendo me volví así como fanático, claro, es el enfoque de derechos, de ahí tenemos que actuar. Después el enfoque de derechos hay que pensarlo en articulación con los territorios, en articulación a cómo está esa persona, cómo la está viviendo, qué recursos tiene, y también está buenísimo que seamos personas de diferentes lugares, porque también cuando estás en un lugar más pequeño, donde todo el mundo se conoce, acercarse a un lugar de salud muchas veces genera resistencia, o muchas veces la confidencialidad no se puede guardar del todo. Entonces también las personas evalúan si se van a acercar a un lugar o no, si van a o no a hacerse un test de VIH o de ITS. Entonces también hay algunas cuestiones que me parece que está bueno que revisemos en ese sentido, y desde un espacio de que podamos acompañar y de pensarnos y de pensar las instituciones. Las instituciones vienen desde hace muchísimo tiempo, con sus fichas, con sus historias clínicas, con sus categorías de registro, con si sos varón o mujer, y que está buenísimo ir identificando cómo podemos cambiar cada una de estas cuestiones, que son a diferentes niveles. Como decía Vale, desde el trato digno de todas las personas, los elementos de registro que tenemos, y cómo los espacios físicos. Digamos, también hay algo muy importante de quién nos imaginamos que nos puede venir a consultar. Digamos, yo que vengo trabajando mucho desde salud sexual, la idea siempre es, bueno, salud sexual, y lo rápido que se venía era la salud de las mujeres, la salud de los adolescentes, de las adolescentes,
y cómo pensar también cómo estamos construyendo espacios de salud para que también los varones participen, para que también los varones se responsabilicen de las prácticas sexuales. Entonces me parece que está bueno que nos hagamos esa pregunta de a quiénes nos imaginamos que nos consultan, y a la vez qué acciones estamos haciendo para que más personas se acerquen. Porque algo que muchas veces aparecía cuando viajábamos y hacíamos actividades en distintos lugares del país es, bueno, pero acá esas personas no vienen. Yo no tengo ni pacientes trans, ni tengo mujeres lesbianas que están acercándose a consultar. Bueno, también hay una pregunta enorme de por qué esas personas no vienen, que también es muy interesante tenerlo en cuenta. Porque a veces nos formamos, hacemos cursos, hacemos lo que podemos para seguir actualizándonos, y hay personas que de todas maneras no se acercan. Entonces también hay algo de cómo está propuesta de pensar el modelo de atención en salud, que tradicionalmente se piensa desde la atención, no desde, bueno, cómo atendemos el daño, esto lo estoy pensando en relación a la articulación con otras profesiones, y en realidad lo que estamos hablando es de un enfoque de derechos, de garantizar derechos y de ampliar el reconocimiento de derechos. No estamos trabajando desde el daño. Inclusive estamos trabajando más desde la promoción y desde la prevención, en múltiples aspectos. Entonces me parece que en ese sentido también está bueno pensarnos como promotores de derechos, como promotores de lo que son las acciones de salud para las personas, y que después obviamente pensemos y tengamos siempre en cuenta que es pensar el enfoque de salud y cómo lo estamos abordando. Y que en ese sentido es algo que nos permite elaborar cualquier situación de consulta. No es que hay consultas, porque esto también aparece, de diversidad, consultas de niños, consultas de personas mayores, no todas como separadas, y en realidad la idea es cómo podemos construir un enfoque que nos vaya ayudando para cualquier consulta, porque de vuelta, a veces parece que nos situamos y decimos, bueno, las personas trans, entonces todos nos imaginamos que va a venir la típica persona con el estereotipo para responder a ese estereotipo, y que entonces a partir de ahí vamos a responder. Y la idea es que las personas vamos cambiando a lo largo de la vida, y también en cualquier momento, sea como dice Vale, que esto la estadística lo respalda, de que los primeros años de vida hay muchas personas que pueden identificarse con un género distinto al asignado al nacer, pero también puede suceder en diferentes momentos de la vida, y que también está bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces me parece que, como que es una invitación a pensarnos desde, en realidad, que las personas van construyendo su identidad continuamente. Y en ese sentido, también pensar cómo se pone en juego, porque a veces pareciera que la psicología es como un aspecto que está aparte del discurso de derechos, ¿no? Como, bueno, están las leyes, pero bueno, en la psicología estamos como por otro lado, ¿no? Todo el tiempo hablamos de lo simbólico, pero bueno, la ley en realidad nadie la pensó muy bien, ¿no? Se generó sin tanto contribución de algunos actores, y la idea, me parece que es poder pensar cómo el discurso de derechos también se articula con diferentes discursos que tenemos y que podemos construir desde la psicología, que no son discursos ni separados ni opuestos, sino pensar cómo se articulan en cada persona, en cada vida y en cada territorio. Me parece que es poder pensarnos en esa articulación, y más que nada en poder también trabajar en conjunto, en pensar, yo como que les invito a que se acerquen a los programas que tienen en cada una de sus provincias, desde lo que son los programas de adolescencia, los programas de salud sexual, de VIH y demás, yo porque estoy así fan del Ministerio de Salud, y también de todos los ministerios que tienen en sus provincias. Pero que está bueno saber que hay referentes en todo el país, y que está bueno vincularnos para poder también ir acompañándonos en construir estas acciones. Así que no quiero como extenderme más, pero sí solamente tener en cuenta que es importante reconocer y valorar y pensarnos en conjunto con los activismos. Acá Vale lo está trayendo, lo está planteando, nos acerca la experiencia de la CHA, pero también hay muchos activistas y referentes en todo el país, y que está buenísimo que cuando pensamos la salud de las personas, las pensemos con las organizaciones, nos acerquemos, que no sea una tensión o espacios opuestos, sino pensándolas en conjunto. Y que también hay mucha producción de conocimiento y de saber que ha venido fomentada desde los activismos, y que entonces está buenísimo acercarnos, poder preguntar, poder conocer, inclusive poder referenciar, porque también para muchas personas a veces parece que estamos muy soles, que solamente a mí me pasa esto, y poder acercarnos a otras personas que transitan una situación similar también es muy aliviador. Así que me parece que eso está bueno considerar, y creo que con eso ya es un montón para charlar con ustedes. No, y quería agregar una cosa, en que digo que también nos tiene que invitar a la reflexión, a los efectos de poder escuchar también de una manera más desprejuiciada,
digo, no solo las cuestiones que involucran a la orientación sexual o a la identidad o expresión de género, sino también poder, digamos, conectarnos con las diferentes prácticas que también muchas veces, digamos, prácticas distintas, digo, prácticas sexuales diferentes, digamos, a las convencionales, nos funcionan como barreras, los cuerpos diversos también nos funcionan como barreras, digo, me parece que tenemos que empezar de alguna manera, o sea, digamos, la práctica, ¿no? De alguna manera te empuja a tener que empezar a plantearte las cuestiones sobre la diversidad corporal, me parece, ¿no? No tenemos derecho tampoco como sociedad a empujar a las personas a renormativizarse, según los modelos hegemónicos, tenemos que tener respeto en relación también a los cuerpos intersex, digo, que también son cuestiones que tenemos la obligación de abordar respecto de una mirada desde de lo diverso, y no ya tanto desde una mirada, digamos, desde la medicina, porque también, digamos, las organizaciones de personas intersex vienen reclamando cuestiones desde ese lugar, digamos, ser corrides desde el del lugar del cuerpo anormal para poder empezar a pensar en cuerpos diversos. Y yo personalmente, en mi camino reflexivo, digo, porque fue un camino, digo, todos estamos medio cortados con la misma tijera, por lo tanto no hay manera de que ni nadie haya nacido esclarecido en estas cuestiones, digo, y cuando empecé a pensar esto en 2003, digo, también pensaba en el cuerpo, atrapado en el cuerpo, y luego hice todo un camino, y hoy puedo pensar que hay cuerpos diversos, y puedo pensar en personas con vulva, y en personas con pene, digo, pero todo esto no fue una cosa que me sucedió de un día para otro, fue todo un camino reflexivo que me parece que en este sentido digo, cristaliza un poco en una figura del tiempo histórico que necesitamos para, digamos, para reflexionar, y para transitar hacia un paradigma más amplio de posibilidades de ser y de amar. eh, pero si no metemos de alguna manera aceleradores en esta cuestión para que esa reflexión arranque, digamos, estos derechos que estas leyes otorgan, como hablábamos desde hace 10 y 8 años, nunca llegan a las personas para las que fueron legislados. Entonces, en ese sentido pienso, y es muy importante leer el texto de la ley. Por ejemplo, la ley de identidad de género es una ley hermosa, perfectible, por supuesto, ¿no? Porque, digo, hay voces que piden que algunas cosas se vuelvan a repensar ni a presentar de otra manera. Pero es un texto realmente muy enriquecedor y que se los recomiendo, porque ya el texto de la ley nos invita a deconstruir este binario dicotómico, digamos, que lo único que nos arroja patologizar, digo, ya la ley implica y lleva en sí misma esa deconstrucción. Por lo tanto, la recomiendo como un texto muy interesante para tener en cuenta y para reflexionar. Bueno, si alguien quiere seguir.
Bueno, no sé, ¿quieren? Gracias, Vale, gracias, Matías, gracias, Joaquín. Por ahí podemos compartir algunos de los comentarios que van llegando, el agradecimiento enorme y la claridad conceptual, ¿no? Yo querría justamente enmarcar que estamos próximos a la celebración de los 10 años de la Ley de Salud Mental, ¿no es cierto? Ya que justamente estábamos hablando de todas estas magníficas leyes 26.000 que necesitan ser humanizadas, ¿no? Bueno, hay... ¿Puedo decir otra cosa que me acordé? Todo lo que quieras podés decir. Y digo, otro motivo más por el que tenemos en un punto, para mi gusto, la obligación de reflexionar estas cuestiones. Digo, porque en tanto no reflexionemos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la situación específica de las personas travestis trans, ¿qué hacemos? Les arrojamos a una renormativización, porque en cuanto la persona expresa que necesita hacer su transición social hacia otro género, ¿qué le pedimos como sociedad? Les presionamos a que performen conforme los modelos hegemónicos de varón o mujer. Entonces, nos dimos cuenta al cabo del tiempo que muchas personas piden tratamientos o cirugías no como una respuesta personal a una necesidad o un deseo, sino como una respuesta a esa presión social que recibe de nuestra parte, como empujándoles a renormativizarse, ¿no? Bueno, perfecto, ¿querés ser una mujer? Sácate la barba, sácate los pelos, ponete tetas, hormonate, vestite de tal manera, viste, hacete la operación genital, o sea, te hiciste el cambio registral, o sea, y en realidad me parece que lo que según nuestra experiencia resulta más armónico para el desarrollo de cada identidad, es que cada quien sea modelo para sí mismo, digamos, ¿no? Porque que cada quien tome del binario en lo que considera que necesita, y no que nosotros como sociedad les empujemos permanentemente a una toma de decisiones que, repito, no tienen que ver por ahí con una necesidad o un deseo. Quizás para sumar algo que me dejaste pensando, vale. Dos cosas. Hay una peli, para decir esto como muy sencillo, que se llama El Cuarto de Leo, que es una película uruguaya, que está muy buena, y en un momento vos vas viendo toda la escena del pibe que está ahí, empieza a ir a terapia, empieza a probar o a ver qué experiencias tiene con otros varones, y en un momento está la escena clave en donde le dice, ¿sabes qué pasa? Es que esta persona que a mí me gusta se llama, no sé, Lucas. Y el psicólogo lo mira y le dice, ¿y qué tiene? ¿No te gusta el nombre? Como, ¿cuál es el problema? Y que entonces eso que es tan chiquito y que sabemos en nuestra profesión que es clave, es como la posibilidad de sentirse habilitadas las personas para poder expresar algo. Y que entonces también eso es muy importante. Y en ese sentido, el uso del lenguaje, o que estemos acá hablando con la E, o hablando con la E, con la A, con la O, digamos, es importante tener en cuenta que las personas, si empiezan a escuchar y saben que un como profesional usa ese lenguaje o lo tiene en cuenta, quizás de a poco se van empezando a animar o se hacen alguna pregunta. Me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta y que es un universo enorme de personas que se pueden acercar. Se puede acercar a alguien con las cosas súper claras y muy armada la persona y plantearlo explícitamente, como personas que quizás están construyendo, están armando y quieren un espacio para poder empezar a pensarse. Eso también es importante considerar. Y en ese sentido, o sea, a mí esto es real, me cuesta un montón tratar de acordarme cómo era el mundo de antes de John N. y yo Princesa y todo el laburo de Vale, porque digo, ¿cómo pensábamos antes? O sea, claro, hubo un mundo en el que todavía no teníamos la categoría de infancias trans, en el que todavía no decíamos, claro, es verdad, hay personas que son no binarias. Entonces, son categorías que
hay que construirlas, hay que conocerlas, que tampoco es que todas las personas las conocen. Cuando uno habla con alguien que tiene quizás, con chicas trans, por dar un ejemplo, que tiene más de 40 años, te dicen, claro, yo antes era un puto, o era un trolo, o era marica, y después fui travesti, y ahora ¿cómo somos? Ahora somos trans, ¿no? Entonces también es todo un recorrido, y esas categorías empiezan a estar disponibles para las personas. Y en ese sentido me parece que están buenísimos todos los productos culturales que cada vez están más presentes y que nos hacen ver de que no es una excepción ser trans, gay, lesbiana, no binaria, sino que es una posibilidad más entre otras. Entonces me parece que eso está bueno tener en cuenta, y a la vez es que si bien durante mucho tiempo las personas no se han acercado a los espacios de salud, en el último tiempo, en los últimos años, quieren acercarse a los espacios de salud, quieren encontrar psicólogos, psicólogas, psicólogos que les puedan acompañar, y muchas veces no las encuentran. Y también hay redes como la red de psicólogos feministas y muchas más, yo te doy solo ese ejemplo, que también están construyendo espacios de compañeros y colegas que se juntan a pensar para ver cómo se puede intervenir, cómo se puede construir, cómo podemos pensar juntos. Así que eso me parece que también está bueno, como habilitarnos a esas preguntas. Y que en general las personas que vienen al consultorio no vienen a cuestionarse, a preguntar sobre su identidad trans, travesti, gay, lesbiana, no binaria, bisexual, lo que sea, intersex. Digo, lo que viene a pedir es ayuda con los obstáculos que encuentra en la sociedad para desarrollarse en las diferentes áreas de la vida. Digo, eso también es algo importante a tener en cuenta, que la gente no va a resolver ahí en el espacio terapéutico lo que siente sobre sí, su identidad, sino que va a ver cómo alguien le compartir con alguien cómo lidiar con ese obstáculo, digamos, que la sociedad le presenta cada vez que se expresa en función de su deseo o de su identidad, ¿no? Digo, y vivir tapado es horrible, enferma, vivir tapado es patologizante, entonces, digo, necesitamos empezar a naturalizar de alguna manera otras formas de vivir la vida, que no sean solamente las normadas por las leyes de la cultura. Digo, no nos tenemos que olvidar que las teorías las escribieron personas que vivieron en determinados contextos históricos, atravesados por determinadas coyunturas, y a veces no podemos seguir adhiriendo a miradas que no responden, digamos, a la realidad que nos atraviesa contemporáneamente, ¿no? Eso es una experiencia que a través, digo, si yo hubiera seguido al pie de la letra mi formación, digamos, no podría estar hablando en este momento más que de psicosis, perversión y no sé qué otras cosas. Digo, me parece que uno también en algún momento tiene que poder hacer una mirada crítica y poder tener una posición crítica frente a nuestros formadores, digo, sobre todo en la UBA, que bueno, que sabemos cómo es. Digo, ay, acá tengo dos docentes de la UBA que me van a matar, pero donde más agresiones recibí fueron en los auditorios de la Facultad de Psicología. Y Joaquín es testigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, de la UBA como un espacio que es mayoritariamente y mayormente tendiente, ¿no? Tienes una tendencia fuerte y una orientación también muy clara a expulsar todo este tipo de recorridos, de temáticas, de ideas, de contenidos, bueno, en fin, de todos los aspectos que tienen que ver con esto que podemos llamar la diversidad o la disidencia o las desobediencias sexogenéricas. Sí, sí, sin duda a dudas.
Y no me quiero olvidar de repetirles, por si Moni se olvida, que les invitamos a escribir cualquier reflexión que quieran respecto de estos encuentros y que los pueden presentar. Hay tiempo de presentarlos hasta que FEPRA cierre su año académico, que no sé bien cuándo será. Y bueno, y que podemos con eso también hacer algo interesante. Es nada para recordarles esta invitación. Sí, Quizás yo yo me quería puedo meter. reforzar. Ay, perdón, sí, Perdón, me Matías, callo. haciendo abuso. Y me meto, sepan disculpar Valeria, Matías, pero en función de lo que veníamos hablando, yo simplemente exigirles una contraprestación a cada uno y cada una que de los que está ahora reunidos acá. La contraprestación que me parece que podemos exigir, y en esto enmarco a la gente del Ministerio de Mujeres, es que redoblemos las apuestas militantes de defensa de los derechos. No hay absolutamente ningún derecho que sea respetado. Uy, no, te quedaste cortó. congelado, Beto. Hola, ¿tengo mala Ahora sí, conectividad? Bueno, Sí, ahora volviste. es el problema de la conectividad. No se ha Sí. congelado, pero sí vienen dos fechas que son significativas para nosotros como colectivo. La primera fecha es el 10 de octubre, ahora este sábado. Este sábado se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Nosotros tenemos una ley de hace 10 años, ley que vio su posibilidad de ser ley, en tanto no fue una pelea exclusiva de nosotros los profesionales y los trabajadores del campo de la salud mental, fue una pelea de organismos de derechos humanos. ¿Sí? Centralmente tuvo que ver con la pelea que dieron los organismos de derechos humanos. Entonces, reivindicar la tarea militante de aquellos que debemos pelear por cada uno de nuestros derechos es también empujar a que nosotros despatologicemos. Y viene otro día que es el 13 de octubre, que es el día de muchos de los que están acá, que es el día de las psicólogas y los psicólogos de la República Argentina. Y el día que le dieron el que DNI a Luana también. Mira, Dos eso no lo sabía. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria. Yo lo que les solicito como contraprestación, pero no es de gestón de malo, sino como para que podamos hacer nosotros el esfuerzo de que en el marco de estos días podamos seguir inquietando a nuestros profesionales, a nuestros colegas, a los actores sociales con los que nosotros permanentemente estamos juntándonos en función de poder conversar respecto de estas temáticas que tienen que ver con los derechos de cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo con los derechos de cada uno de nosotros? Porque, por ejemplo, en salud mental, ninguno de ustedes puede asegurarme que yo mañana no me vuelvo colifa. Ninguno puede asegurarse a sí mismo que en el día de la mañana, en función de su estructuración subjetiva, en función de sus características y en función de algún proceso de desencuentro que tiene en la vida, no tiene un padecimiento mental. Entonces, yo les solicito desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina que pongamos en tensión la formación que recibimos, que podamos discutir con cada uno de nuestros colegas que trabajan en distintas instituciones para ver qué necesitan desde cada una de las entidades que nosotros podamos abrir y ampliar, pero que centralmente cada uno de nosotros hagamos que el derecho que nos asiste como ciudadanos de esta bendita nación sea progresivo, nunca vayamos para atrás. Yo se los digo, perdónenme, no tiene nada, poco que ver con la charla, pero estamos por lo menos llamativas, digamos, hay foros dando vuelta de leyes de adicción en las provincias, entonces están tratando de por abajo y por arriba modificar instancias de leyes y demás, que me parece que tenemos que estar atentos, que me parece que tenemos que estar alerta y que me parece que todavía tenemos muchísimo por seguir laburando en el marco de seguir consolidando
derechos que tenemos como ciudadanos y que muchas veces, ¿viste?, nos los van sacando de a poquito. Y en el marco de los derechos como ciudadanos también, derechos como colegas psicólogos y como colegas psicólogas. En el 74 fue lo del Día del Psicólogo. Había una discusión muy fuerte porque Liotta, que era un gobierno peronista también, ¿sí? Distinto al de ahora, pero era un gobierno peronista, como para encuadrarlo. Año 74 se había muerto el jefe de eso. Digamos, Perón se acababa de morir, ¿sí? Y había un proyecto presentado en el Congreso de la Nación de Sistema Integral de Salud donde nosotros no figurábamos. Los psicólogos no estábamos. Bueno, me parece que nosotros, aún a pesar de haber pasado 46 años y haber ganado algunos lugares, hay algunos otros donde todavía se sigue negando la posibilidad de que acompañemos, de que ayudemos, digamos, en el parto de los cambios sociales. Nada más que eso, les pido que esos 2 días como contraprestación es lo que sale el curso. Poder conversar con algún otro, algún otro, a mí me cuesta, discúlpenme, pero poder conversar al respecto para qué estamos nosotros en el nombre de la psicología, en el marco de esta sociedad, si no es para dignificarla en función del posicionamiento ético. Y el posicionamiento ético nuestro siempre es la inclusión del otro, de la otra, o del otro, a función de nuestro trabajo. Bueno, nada más que eso. Gracias, Beto. Y bueno, creo que tan interesante, ¿no? Este posicionamiento, tanto de traer lo de nuestra práctica. Pensaba en esto de la escucha despatologizadora y la deconstrucción de prácticas, ¿no? Y en esto está muy bueno lo de hablar con otros y también movilizar acciones, ¿no? Me quedé pensando, Matías, en esto que vos dijiste y lo tomé textual. La construcción es producto del activismo de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, ahí sobre eso tenemos que trabajar. Cuando Beto hablaba, yo pensaba en esto que dicen usuarios y usuarias y familiares, nada sin nosotros, ¿sí? Y yendo justamente a este tema de la diversidad y de la escucha, y bueno, puntualmente en el tema de las familias, de las infancias trans, que venimos acompañando, que mucho hablamos, pero sin incluir les protagonistas de esto, ¿no? Entonces, qué interesante, ya que hablamos de derechos y que justamente en un conversatorio el otro día hablábamos esto que vos decías, los derechos humanos, pero como segmentos estancos, ¿no? Y como si nosotros, a mí me gusta decir trabajadores y trabajadoras de la salud mental, ¿no? Que les psicólogos nos reconozcamos en ese lugar, porque me parece que es un lugar donde anclar para poder construir y deconstruir. Entonces digo, qué interesante lo que hacemos justamente, que lo hacemos en el marco de este momento. Como decía Beto, hay cantidad de flyers, de conversatorios, de propuestas, muchísima actividad, que esto es lo que tiene la virtualidad, que en todo caso se visibiliza más. Y me quedé con otra cosa, querría tomar 2 minutos, que es lo de la construcción en los territorios, ¿no? Mientras ustedes iban hablando, surgía desde todos los lugares las actividades, lo que se está haciendo. Selva en un momento dijo que este año se dieron 5 viviendas para personas trans en Neuquén que están laburando bastante con ese tema. Bueno, y esto de los territorios justamente, ¿no? Porque siempre, ayer escuchaba una crítica constructiva, chiques, que, bueno, todo se gestiona desde Buenos Aires y se baja sin un conocimiento de lo que son los territorios. Indudablemente acá en nuestra provincia, estando a 150 kilómetros una localidad de otra, tenemos distintas realidades
y de la Patagonia para abajo, que por ahí es lo que más conocemos, es bastante más así. En todas las provincias ocurre lo mismo, por eso digo, ¿no? Esta apertura que dijimos desde un primer momento que es una oportunidad histórica, ¿no? Del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para que nos encontremos y construyamos colectivamente esto que, está bien, nos atraviesa el evento disruptivo de la pandemia, y lo único que está claro hasta ahora es que la salida es colectiva, pero creo que es colectiva a todos los niveles de trabajo, de desarrollo y de desarrollo de nuestras prácticas y de nuestra profesión también, ¿no? Porque esto que decía Beto del año 74, las discusiones de esa época, de les colegues, no eran muy distintas a las discusiones que tenemos ahora. Hay un material hermosísimo para trabajar en función de eso, ¿no? Y bueno, indudablemente seguimos deconstruyendo, tal como decían. ¿Qué pensábamos en el momento de la promulgación de la ley, cada uno de nosotros en relación a eso? Hoy somos otros, por suerte, ¿no? Bueno, eso, gracias. Y bueno, la Quizás invitación. para sumar algo a Moni lo que decías, y sumando lo de Beto, Joaco, te miro a vos así por la materia de grupos, teoría y técnica de grupos, para reivindicar un poco a algunos compañeros de la UBA, que también, digamos, algo re interesante de todo, digamos, la construcción que se dio de los espacios de la psicología, o sea, cómo a nivel institucional, cuando vemos que las instituciones no están pudiendo dar respuesta, han habido diferentes movimientos de separarse en su momento de la APA, de otros espacios, de construir espacios diferenciados, y de una psicología activista, una psicología ligada a los territorios, que ha podido discutir, que ha acompañado todo lo que es la desmanicomialización. Entonces me parece una historia hermosa, linda y social y constructiva, que también la tenemos y que es la historia de nuestra profesión. Y me parece que justamente en ese sentido es retomarla, fortalecerla, porque a veces pareciera como que, bueno, o sos activista o sos O el sos profesional, psicólogo, psicóloga. Y también, liberal. hoy, claro, ¿no? Como que son inconcebibles juntas. Y al contrario, me parece que hay muchos puntos de encuentro y que eso también nos aliviana a nosotros y nos permite trabajar de otra manera. Me parece que eso también está bueno tenerlo en cuenta. ¿Vale? Nada, que pensaba recién como que uno no puede estar negado a enriquecerse, digo, y poder incluir otras formas de vida es enriquecerse, y me parece que cerrarse a esa posibilidad es como muy, muy raro, este, y la verdad que en el mundo hay lugar para cada uno de nosotros, así que nada, me parece que pensar en función de que cada quien pueda vivir la vida que tiene que vivir, aunque parezca así como una cosa medio estúpida lo que estoy diciendo, me parece que no es menor, este, y que en ese sentido, bueno, digo otra vez, ¿no? Pensar qué derecho nos asiste a cada uno de nosotros para decir quién puede habitar su vida y quién no, quiénes son aptos y quiénes no, ¿no? Me parece eso, y que nada, y que uno puede ser una persona más democrática, digo, y a mí, por ejemplo, digo, como una experiencia personal, digo, mi trabajo, mi incorporación en la CHAI, mi trabajo activista y mi trabajo como promotora, digamos, de la salud LGTBI más, digamos, la verdad es que siento que me enriqueció y me siento, no sé, como mejor persona. Digo que en este sentido la militancia y el activismo no solo cambió mi vida personal, sino que cambió mi vida profesional, y en esto le estoy agradecida muy mucho a César Sigluti, que me abrió las puertas de la CHAI en el 2003. Vaya nuestro homenaje
personaje y lo recordamos afectuosamente a César en este momento. Gracias, Vale, por traerlo y coincido absolutamente en lo que decís. Matías, ¿querrías que fuéramos cerrando? Dale, solo decir, les voy a dejar acá, voy a poner... Te muteaste, Mati. Te Te muteaste. muteaste. Perdón, hice esperá como que muchas Ahí cosas a la vez. está. me lo mandaste a Ahí mí, está. Fíjate que me lo mandaste a mí, no al chat general. Ay, Joaco, qué mal. Bueno, ahora lo reenvío, pero les Pero quería con- contar que dejo acá en el chat un teléfono que tiene el Ministerio de Salud, que es el 0800, donde pueden consultar espacios de atención, donde también hay información sobre organizaciones sociales, donde pueden hacer consultas las personas usuarias o cualquiera de nosotros si tenemos alguna duda específica. Así que nada, utilícenlo, se está usando un montón. En este caso hay un montón de consultas sobre interrupción legal del embarazo, sobre métodos anticonceptivos, lo que estamos hablando ahora, más de acceso, acompañamiento o específicamente de algunas modificaciones corporales. Así que nada, es un recurso a utilizar. Y hoy salió digitalmente publicada una nueva versión de la guía que también participó Vale. La Así compartí, que la tenemos compartí. una guía. ¿La vas a mandar, Joaco? Ya la mandé al principio, la mandé al principio. Muy bien, así que nada, está bueno, es la primera vez que aparece la nominación de una guía de atención para personas trans, travestis y no binarias, entonces también es todo un camino a construir, así que nada, solamente compartir eso y muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes, también nos llena de energía en este momento que estamos todos cansados, agotados, así que también está bueno, así que gracias. Pero con mucha polenta, digo, porque siempre estuvimos del otro lado, siempre fuimos los que golpeábamos la puerta durante años y años y años. Y hoy la verdad que estar del otro lado y tener la herramienta del Estado para llevar a cabo nuestras agendas de tantos años, digo, no es un hecho menor, ¿no? Nada, es como una señal de una voluntad política de que verdaderamente estos derechos lleguen a las personas de una vez por todas, digo, después de unos años de oscurantismo que hemos tenido. Gracias, Vale. Gracias, Mati. Bueno, coincido, ¿no? Con esto, con todo lo que venimos hablando. Hay mucho agradecimiento y creo que también tenemos que tener la humildad de reconocer nuestras necesidades, ¿no? Cómo necesitamos estos espacios de intercambio donde de alguna manera transita la humanidad y como decías vos, Vale, ¿no? Esto de habilitarnos, habilitar para que las elecciones justamente sean respetadas, ¿no? La elección de ser y amar, como decías vos. Es sumamente interesante construirlo federalmente. Vuelvo a esta cuestión de la necesidad de encontrarnos. Sabemos que bueno, el próximo encuentro es el 21, pero que esto no va a quedar acá, es simplemente un ensayo para lo que sigue, porque es absolutamente necesario esto de habilitar el espacio de la escucha despatologizadora, habilitarnos nosotros mismos. Joaquín, te cedo la palabra. No, Teníamos pensaba en recordar la fecha, pero lo dijiste vos recién, que la tercera edición, digamos, de este conversatorio Políticas de la Escucha Despatologizadora va a suceder en 2 semanas, y ahí seguramente renovaremos la apuesta para seguir encontrándonos en los meses siguientes a pensar, y a pensar que es también lo que sabemos hacer, ¿no? Es un poco nuestro ejercicio profesional también, ¿no? Pensar y repensar permanentemente.
Ahí había preguntas acerca de estudiantes que están participando en la charla. Muy bienvenidos, y sumen a los compañeros y amigues para el próximo, y preguntaban en relación a la posibilidad de encontrarse con el material. Al principio habíamos estado hablando con Joaquín de algunas ideas, ¿no? En relación al material del primer encuentro, y bueno, que sí, que va a volver de algún modo. Bueno, estamos pensando el modo. Refuerzo lo de Vale en relación a que la propuesta venía con esta idea de armar un material que nos quede desde el Ministerio, desde la Federación, y que seamos protagonistas de esto, ¿no? Es sumamente interesante y hay que aprovechar la oportunidad. Desde Pues FEPRA... puedo decir una cosa con la mirada de que, digo, más allá, digo, si hay algo que el sistema de salud tiene que acompañar más allá de los tratamientos, etcétera, etcétera, es en garantizar que va a poder acompañar cualquier proceso de subjetivación. Digo, y habrá tantos procesos como personas nos demanden el acompañamiento. Me parece que esto es fundamental. Tal cual, Vale. Ahí preguntan si vamos a compartir algunos parámetros para la escritura que proponemos, y en realidad me parece que está bueno en esto. ¿Ibas a decir algo, Joaquín? No, quería decir que por supuesto si estamos hablando de estos temas, los parámetros no los va a haber, va a ser libre. Claro. Va a ser Exactamente. también apostamos a la diversidad Exacto. textual, por supuesto, es algo que, pero de verdad nos interesa muchísimo, ¿no? Perfecto. Tampoco confiamos, imagínense totalmente. que si no confiamos mucho en los géneros, tampoco confiamos en los géneros textuales, digamos, ¿no? En la división estricta de los géneros, a eso me refiero, en las fronteras, ¿no? Diversidad de plumas. Diversidad de plumas. Porque bueno, hasta se pueden presentar inquietudes, ¿no es cierto? Preguntas, todos creo que nos vamos con más preguntas de acá, que justamente es la idea, que sigamos abriendo los espacios, abriendo para el repensar, para deconstruir. Y bueno, eso sería por hoy. Nos vamos a... Muchas gracias, y va a decir que desde FEPRA agradecemos nuevamente y enormemente esta posibilidad que nos ha dado el Ministerio de construir conjuntamente ahí aplauden, con una amorosidad increíble, y siempre nos queda esto maravilloso en la construcción colectiva, ¿no? Encontrar nuevas personas en la misma sintonía, que alivia, porque sinceramente hay que reconocer que esto alivia, ¿no? Un hacer con otro por los mismos caminos, los caminos del compromiso para construir una mejor humanidad. Así que gracias al Ministerio y gracias a todos, este auditorio federal que tenemos, y nos encontramos entonces el día 21 a las 19 horas, y seguramente nos estaremos encontrando durante el fin de semana en distintos espacios en relación a la conmemoración de la sanción de la ley, y luego para quienes somos psicólogos estaremos allá. Diego en su colegio organizó una fiesta virtual, así que estaremos en Caleta Olivia brindando en la virtualidad. Bueno, muchas gracias. Serán bienvenidos, por supuesto, para festejar no solo el Día del Psicólogo, sino también de la salud mental. Estaremos con música, show y conversatorios, así que todos invitados. Muchas gracias. Alborocito de Caleta. Bueno, que tengan una linda noche, y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias. Chao, Vale. gracias.